Bien, hermanos, una vez más estamos aquí glorificando al Señor por la bendición que nos concede de recibirnos. Viles pecadores, sin derecho alguno. Oímos el llamado, dijimos que sí, y Él nos acogió con amor y perdón. Entonces, le alabamos también porque nos concede estudiar su palabra. Ha cuidado de ella, de su palabra, a través de milenios. Las escrituras han sido conservadas en idiomas que ni nosotros nos imaginamos que dicen. Pero Él ha cuidado en ese propósito, en ese llevar a cabo su plan. Él ha logrado que judíos y gentiles, asombrosamente, la Iglesia Católica en sus monasterios conservaran las Escrituras con pureza. Entonces, gracias a Él por eso. Porque hoy tenemos la palabra suya, que es la única fuente de revelación segura y veraz. La palabra de Dios. Y basado pues en esa palabra hemos emprendido estos estudios necesarios sobre las profecías, acerca de un tema crucial en este tiempo, el reino de Dios que viene. El reino de Cristo, el reino de Dios, su segunda venida viene. Y entonces estamos tratando de rebuscar en las profecías, a la luz de la historia, cómo es que ha estado pasando esto. Porque lo que ha pasado en milenios atrás está en conexión con lo que está pasando ahora. Y eso es lo que estamos intentando de armonizar. Decíamos que estas clases están divididas en 6 series. Hemos iniciado la segunda serie. ¿Quién recuerda el título de la primera serie? De la primera serie. Ahora sí. Ahora sí. Esa estudiante no me va a fallar. Israel en la profecía y en la historia. Estudiamos una gran cantidad de clases sobre ese tema. Israel, porque dijimos que Israel es el principal protagonista en las profecías bíblicas. Ahora estamos estudiando la segunda serie que trata sobre los 4 imperios. Vamos a ver quiénes participaron en la clase de hoy. Los que en la semana participaron, siempre damos este dato con el fin de entusiasmar y de, también, como decía, estimular a quienes participan. De las damas y caballeros. La primera que envió a su clase fue Tania Wilson. Y su esposo, Alexis Suárez. María Wilson, Maite Abreu, Avi Rodríguez, Ariel Brocar, Adalis Correoso, Lisette Correoso, Yaneli Salazar y Cenes Brocar. Son los estudiantes que esta semana enviaron el cuestionario de preguntas. Decíamos, y ahora sí nos toca que Arlene nos diga, decíamos que estamos estudiando el segundo imperio. O sea, estamos en la serie 4 imperios y hoy vamos a considerar la clase del segundo imperio, que es el imperio persa. ¿Quién recuerda el imperio anterior? Fue el que dijo el imperio babilónico, fue el que estudiamos en la clase pasada.
¿Cuáles son los dos símbolos proféticos que estamos analizando hoy? Hay dos símbolos proféticos, uno que corresponde a la estatua y... Ajá. Ok. En la estatua del sueño de Nabucodonosor, el pecho y los brazos de plata. Y en el sueño de Daniel, el símbolo de un oso con un costado más alto que el otro. Esos son los dos símbolos proféticos que estamos considerando en esta clase. La primera pregunta, o como siempre para las damas. ¿De quién es el primer documento histórico que tenemos en esta clase para demostrar la sucesión del imperio babilónico por el imperio persa? Porque recuerden que estamos siguiendo el mismo método, comprobar la profecía, pero a través de la historia. Entonces, usamos datos históricos, documentos históricos, no lo que a mí se me puede ocurrir o lo que diga cualquiera, datos históricos serios, veraces, por los cuales podamos hacer esta comprobación. Entonces, esta pregunta, la primera respuesta tiene tres respuestas. La primera respuesta dice de Tucídides, historiador griego que vivió entre los años 460 al 395 a.C. De Genofonte, historiador griego que vivió entre los años 430 al 354 a.C. y de Heródoto, historiador griego que vivió entre los años 484 al 425 a.C. ¿De cuál de esos tres historiadores hemos tomado nota para demostrar esto? Bueno, la número 3. Hemos tomado notas de algo que escribió Heródoto, un historiador griego que vivió en el año, entre los años 484 al 425 a.C. En el año ya vimos en clases anteriores que en el año 539 el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia. Ese fue el año de su conquista, la noche aquella en que mataron a Belsasar, no estando en su fiesta. Ahora Heródoto escribió este libro suyo que son 10 tomos de historias, que se conoce así, historias de Heródoto, entre los años 450 y 420 a.C. Y esta nota que hemos tomado nosotros para la clase de hoy está en el primer tomo, en el tomo número 1. Esto nos lleva a concluir que Heródoto escribe esta historia aproximadamente un siglo después de los sucesos. O sea, bien cercano en el tiempo. Porque estamos hablando de historias de miles de años atrás. Pero hace un siglo más o menos que se fundó la iglesia nuestra. Y todavía hay personas que, mi suegra es de aquel tiempo, y otros que no tienen un siglo de existencia como mi suegra, con 70, 80 años, pues pueden contar de lo que pasó en aquellos tiempos. O sea que Heródoto escribió la historia cercana al tiempo y tenía pues una información fidedigna por lo que la gente contaba para darnos una visión real de lo que ocurrió. Por eso hemos escogido esta historia del griego en nuestra clase. Estamos empeñados, como les decía, en probar la profecía a través de la historia. O sea, hemos comparado como armar un rompecabezas. Las fichas regadas son las profecías con sus símbolos, sus cuernos, esto, aquello, pero lo que nos permite poner la ficha profética en el lugar correcto es lo que ha pasado en la historia, porque eso no tiene vuelta atrás, ya eso pasó. Entonces, el mapa de la historia es este que tenemos aquí, a la izquierda, ya le dije dónde no era. A la izquierda, si ven de ahí, el primer cuadrito dice Babilonia. ¿Ven los años de ahí? Al 539. Esa es la historia, eso fue lo que pasó. Eso no hay otra manera de... En cualquier documento de historia universal vamos a encontrar esta secuencia. Esto pasó así. Después vienen los persas, entre los años 539 al 331.
Más tarde viene el Imperio griego con Alejandro el Grande entre el año 331 al 168, todo antes de Cristo. Después de Alejandro el Grande viene el Imperio Romano del año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Quiere decir que antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que fue el imperio que más tiempo duró, más de 400 años. Y después, cuando cae el Imperio Romano por la invasión de los bárbaros, se fragmenta todo el Imperio Romano y nace en la Europa dividida en el 476 hasta hoy. Ven, esta profecía, a pesar de que tiene miles de años atrás, hasta este momento está vigente, porque Europa está ahí todavía y vamos a estudiar eso más adelante. Entonces, a la hora de nosotros buscar la ficha profética, ponerla en el lugar histórico donde podemos poner la de que corresponde a Babilonia en la estatua. Ajá. La cabeza de oro. O sea, la cabeza de oro es la que va en este lugar, en la ficha profética. Pero en la ficha del sueño de Daniel, ¿qué va ahí? Del sueño de Daniel. Recuerden que estamos combinando la estatua de Nabucodonosor y el sueño de las 4 bestias. ¿Cuál de las 4 bestias va ahí? Correcto. El león, basado en esta declaración del profeta. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, si el profeta le dice a Daniel, o sea, a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, esto indica que Babilonia es el comienzo de las 4 profecías. Y el león, pues, corresponde a esta etapa. ¿Por qué afirmamos que, estas son preguntas de cosas que ya dimos, ¿por qué afirmamos que el sueño de la estatua de Nabucodonosor y el sueño de las 4 bestias de Daniel tienen el mismo significado? Ya esto lo vimos anteriormente. ¿Por qué afirmamos esto? Que la estatua de Nabucodonosor y el sueño de Daniel tienen el mismo significado. Se trata de 4 imperios. ¿Otra respuesta? Esa es la respuesta. Los dos tienen el mismo final. Las dos revelaciones terminan igual. Nabucodonosor, lo último que ve es una piedra que da un golpe en los pies de la estatua, la convierte en polvo, la piedra se convierte en un gran monte, y lo que le enseña el profeta al rey es, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Termina ahí. Ahora, 44 años después aproximadamente, Daniel tiene este sueño y termina igual. El sueño de Daniel termina con un hijo de hombre que viene en las nubes del cielo, se presenta ante el anciano de días y le es entregado gloria, reino, poder y fuerza, el reino que no será jamás destruido también, de los santos del Altísimo. Entonces, el hecho de que ambas profecías terminen igual nos indica que se refieren a los mismos acontecimientos proféticos. Por eso estamos estudiando los dos al mismo tiempo. ¿Cuáles son los 2 detalles históricos con los cuales podemos vincular al imperio babilónico con el león del sueño de Daniel? Ya eso también lo vimos en clases pasadas. Este león lo podemos vincular a Babilonia en el sueño de Daniel por 2 detalles históricos. El primero es, ¿alguno lo recuerda? Ya lo vimos en las clases, y nada más que para repasar. ¿Cómo? El símbolo de Babilonia. Los descubrimientos arqueológicos que se han hecho a partir del siglo XIX hasta esta fecha han desenterrado una buena parte de las ruinas de Babilonia que estaban bajo las arenas del desierto.
¿Qué parte del total, que son 10 kilómetros cuadrados, qué parte han desenterrado? Muy bien, el 10%. Queda por desenterrar. Pero en esa parte que han desenterrado ya hay evidencias. Y han descubierto este león, que le falta la cabeza, porque creen algunos que un fenómeno, el tiempo, lo ha medio que destruido. Pero ese león simboliza el poder de Babilonia en aquel tiempo. ¿Es raro que apareciera el león en la profecía? Aparte de esto, en la famosa puerta de Ishtar, que también ha sido desenterrada, hay 120 leones grabados. Entonces esto es una evidencia arqueológica e histórica que nos permite colocar el símbolo profético del león en Babilonia. ¿En qué país está? Ahora es Irak. Y en el libro de Daniel hay otra referencia. A ver, si alguno me dice por qué esta referencia del libro de Daniel se aplica al imperio babilónico. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba con los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué hay en el símbolo profético que nos da esa referencia? El león con alas de águila. O sea, el león que aparece no es un león normal y corriente. El león que aparece en el símbolo profético es con alas de águila. Bueno, pues hace referencia a Babilonia y particularmente al rey Nabucodonosor. Después de ti, le dice Daniel al rey, se levantará un reino inferior al tuyo. Bueno, en la secuencia que sigue en la historia, ¿quién aparece? Persia. Aparece Persia. ¿Cuál es el símbolo que ponemos ahí de la estatua? Pecho, recuerden, ahí dos hay, y brazos de plata. Es importante esos dos aspectos, pecho y brazos de plata. ¿Cuál es el símbolo del sueño que ponemos ahí? ¿El oso? Ok, un oso que tenía un lado más alto que el otro. Dos brazos, un lado más alto que el otro. La explicación de la aplicación histórica de ese detalle, vamos a dejarla para después, un poquitito más adelante. Ahora me quiero detener en algo que dice aquí, encontré necesario hablar de esto, de la frase que aparece que dice inferior al tuyo. O sea, el rey recibe esta noticia que después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, pero yo encontré un poco contradictoria esa explicación, porque en un video que les mandé a ustedes de Canal Historia sobre el Imperio Persa fue mucho más grande, mucho más poderoso que el Imperio Babilonio. ¿Cómo es que Daniel le dice al rey un reino inferior al tuyo? Me puse a buscar y encontré en el interlineal de esta parte de la Biblia, está escrita en arameo, del arameo al español, que la traducción literal de ese texto es la siguiente: hacia tierra más que tú. Ustedes saben que el arameo y el hebreo se leen de derecha a izquierda. Lo que dice textualmente ahí es hacia tierra más que tú. No así tanto literalmente inferior al tuyo. Y en las explicaciones que busqué nos dice que las conquistas de territorios del imperio persa serían mayores que las del imperio babilónico. ¿Es lo que quiere decir eso? Que las conquistas de la tierra, de los territorios, iban a ser en el imperio persa mayores que en el babilonio. Pero la grandeza del imperio babilónico estaba en la gloria y la riqueza de su ciudad capital. Y en eso sí iba a ser Persia inferior. En la grandeza y en la gloria que tuvo Babilonia como capital del imperio. ¿Sabías que existió una ciudad cuyas murallas eran tan anchas que los carros podían circular sobre ellas? En la antigua Babilonia, las defensas no eran simples muros.
eran una demostración de poder. Las crónicas antiguas describen murallas gigantescas construidas con ladrillos cocidos, torres elevadas y puertas monumentales como la famosa Puerta de Ishtar, cubierta de relieves azules que brillaban bajo el sol. Desde lo alto, soldados vigilaban el horizonte mientras carros de guerra patrullaban las murallas, algo impensable en la mayoría de las ciudades antiguas. No era solo defensa, era un mensaje claro para cualquier enemigo. Babilonia no podía ser tomada fácilmente. Detrás de esas paredes vivía una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Templos, mercados, jardines y palacios protegidos por kilómetros de fortificaciones que parecían interminables. Las murallas no solo defendían la ciudad, defendían su prestigio, porque en la antigüedad una ciudad poderosa debía verse inexpugnable, y Babilonia quería que el mundo entero supiera que acercarse a ella significaba enfrentarse a lo imposible. Pues bien, en eso consistía la gloria y la grandeza del imperio babilonio, en su ciudad. No así los persas. La grandeza del imperio persa estuvo en la conquista de extensos territorios, en la conquista de la tierra, no en la gloria y la riqueza de una ciudad. Y en esto, pues sí, ya era inferior. Esto tratando de explicar por qué la Reina Valera traduce como inferior al tuyo, aunque realmente es algo diferente la traducción. En primer lugar, es importante recordar los orígenes nómadas de los persas. Vivían en tiendas de campaña que recogían, trasladaban y volvían a plantar en otro asentamiento. Lo que vemos en Persépolis es una réplica de esas tiendas de campaña. La Padana no es más que una enorme tienda esculpida en piedra. El suntuoso palacio de recepciones de Darío recibió el nombre de Apadana. Todos esos monumentales pilares de piedra están inspirados en los puntales de madera que sostenían las cubiertas de tela, solo que ahora en lugar de tela había una hermosa madera de cedro. Los orígenes nómadas de los persas influyeron en parte de su arquitectura, pero solo en parte. Pues bien, el imperio persa fue grandioso por sus conquistas. El imperio babilonio fue grandioso por su riqueza. Y en eso consiste la diferencia entre uno y otro. No sé si quedan satisfechos con lo que puede significar esa frase, inferior al tuyo. La pregunta, o la primera pregunta para los caballeros. En el primer combate a campo abierto, estamos basándonos en lo que escribió Heródoto, con Ciro el Grande, los babilonios quedaron vencidos y se encerraron dentro de la ciudad. ¿Por qué no les daba ningún cuidado el sitio? Primero, porque tenían abastecida la ciudad de víveres para muchos años, porque confiaban en la fortaleza de sus murallas y en la profundidad de sus fosos defensivos, porque esperaban refuerzos de sus aliados y creían que el ejército persa se retiraría pronto. 1, 2 y 3 los caballeros. 1. Correcto. Eso es lo que nos dice Heródoto, que ellos se fueron a enfrentar con Ciro, que venía con su ejército, fuera de la ciudad, perdieron la batalla esa y se encerraron dentro de la ciudad, cerraron las puertas y bueno, se quedaron tranquilos ahí porque tenían abastecida la ciudad para muchos años. No hay problema, no van a asaltarnos, no van a brincar estas murallas. Ustedes vieron que las murallas de Babilonia, no, me podían pasar los carros de combate por encima de ellas. Y estaban confiados en eso. ¿Qué hizo Ciro el Grande con sus tropas? La pregunta esta es para las damas. ¿Qué hizo Ciro el Grande entonces con sus tropas? Concentró sus tropas frente a las murallas principales, ordenándoles construir rampas y torres de asalto para intentar penetrar por la fuerza en la ciudad. Dividió sus tropas, formó las unas cerca del río en la parte por donde entra en la ciudad y las otras en la parte opuesta, dándoles orden de que luego que viesen disminuirse la corriente en términos de permitir el paso, entrasen por el río en la ciudad. Dispuso sus tropas alrededor de toda la ciudad, estableciendo un sitio prolongado
con órdenes de cortar los suministros y rendir a los babilonios por hambre. ¿Eh? ¿También? Bueno, estaba ayudado por Dios. Ya nosotros vimos que Dios le dijo, yo voy delante de ti. Tú no me conoces, pero yo te voy a llevar a ti a conquistar el mundo. Entonces, pues Ciro hizo eso. Yo me encontré en internet un mapita que después les voy a enseñar. Según el relato de Herodoto, ¿cómo fue que los soldados persas de Ciro el Grande lograron entrar en la inexpugnable ciudad de Babilonia? Este es para los caballeros. Cuando los persas, apostados frente a las murallas de la ciudad, aprovecharon una puerta descuidada durante la noche y lograron entrar silenciosamente en Babilonia. Cuando los persas, apostados a las orillas del Éufrates, le dieron menguado, de manera que el agua no les llegaba más que a la mitad del muslo, se fueron entrando por él en Babilonia. O cuando los persas, situados alrededor de la ciudad, lanzaron un ataque simultáneo por varios puntos, logrando abrir brechas en las murallas y penetrar por ellas en Babilonia. Caballeros, 1, 2 y 3, ¿cómo? No, la 2, ¿está bien, no? Ah, bueno. La 2. Este fue el gráfico que me encontré de National Geographic sobre Babilonia. Y este grabado que dice, se dice que Ciro desvió el Éufrates para que sus soldados pudieran vadearlo y meterse por debajo de las murallas para conquistar Babilonia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo uno puede meterse por debajo de una muralla? Bueno, lo que Ciro hizo, según Herodoto, fue esto. Apostó las más aguerridas de sus tropas en los dos lados de la muralla, por donde el río entra y por donde sale. Después se llevó a las tropas menos aguerridas hacia más adelante en el río, hizo un canal, desvió el agua del río hacia una laguna que estaba medio seca en un pantano, y entonces hizo que el agua del río bajara. Cuando los soldados que estaban apostados a ambos lados de la muralla vieron que el agua bajó lo suficiente, que ya ellos podían meterse dentro del río hasta el muslo y pasar por debajo de la muralla, porque en donde pasaba el agua no había muralla. Así entraron, lograron entrar dentro de la ciudad silenciosamente sin ser descubiertos. Esto, testimonio de Herodoto, 400 y tantos años antes de Cristo, apenas un siglo después de que ocurrieron estos hechos. Ahora, Herodoto también nos dice que a lo largo de todo el río, dentro de la ciudad, había, no murallas, pero había defensas, había como unas cercas, que si los babilonios hubieran estado enterados, si hubieran dado cuenta de lo que Ciro quería hacer, de esa táctica, con haberse encaramado encima de esa cerca, a los persas los hubieran matado él mismo en el río, sin más. Pero, ¿por qué dice Herodoto que no pudieron hacerlo? Estaban confiados y en fiestas. Estaban totalmente confiados en sus grandes murallas y en fiestas. Pero uno que está en el cielo y que quita y pone reyes, no tiene murallas. Tenía la debilidad grave de Babilonia en el río. Pero que dice Herodoto en su tratado, ustedes lo vieron ahí en el estudio, que no sea que a él, no se sabe si fue que a él se le ocurrió o que alguien le dijo. Pero esto lo hizo, él estaba desesperado, no sabía cómo conquistar Babilonia, no podía realmente escalar esas murallas ni conquistarlas. Y en esa desesperación, dice Herodoto, no se sabe si fue que a él se le ocurrió o que alguien le dijo. Y lo que hizo fue esto. Pero qué casualidad que fue cuando Belsasar fue y buscó las copas del... Bueno, ahí vamos. Hay alguien que está velando los tiempos. Y los hombres hacen su historia, pero Dios va haciendo su plan en medio de la historia que van haciendo los hombres. Ajá. Bueno, la quinta pregunta. ¿Cuál es el dato de Herodoto que coincide con el relato de Daniel 5 sobre la invasión persa de aquella noche? Bueno,
porque confiados en la seguridad de sus murallas, se hallaban descansando en sus casas y descuidaron la vigilancia hasta que de repente se vieron rodeados por el enemigo. Recuerde que es lo que escribe Herodoto, no el hecho narrado de otra manera, lo que escribió Herodoto. Porque siendo además un día de fiesta, se hallaban bailando y divirtiendo en sus convites y festines, en los cuales continuaron hasta que del todo se vieron en poder del enemigo. O porque seguro de su abundancia de víveres, celebraban reuniones festivas familiares en la ciudad sin percatarse del avance enemigo hasta que fueron invadidos. 1, 2 y 3, ¿qué escribió Herodoto? ¿Está bien? La 2. Este es el dato de Herodoto que coincide con lo que dice el capítulo 5 de Daniel que mencionó Joelito. La noche en que estaba Belsasar con la fiesta y tomando los utensilios del templo para adorar dioses falsos, ocurrió esto. Entonces, Herodoto y el texto bíblico tienen relación, lo demuestran. Dios había determinado. ¿Cuál fue el mensaje para Belsasar? Mene, tekel, uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino es entregado a los medos y a los persas. Ya estaban ahí. Cuando ellos estaban, no, se quedó muerto, porque el problema es que ellos estaban bajo el asedio ya. Esta misma noche ya estaban entrando los babilonios por el río, los persas por el río. Ellos estaban bajo el asedio, estaban confiados de la muralla, pero ya no podían defenderse, ya no podían cambiar la cosa, porque ya los persas estaban invadiendo la ciudad. Tal fue que enseguida llegaron ahí los persas y mataron a Belsasar esa misma noche. Entonces Dios es el que dirige los tiempos y hace las cosas. La pregunta, ¿cuál fue el segundo documento que usamos para nuestra demostración histórica de hoy? Usamos 2 documentos, lo que dice Herodoto y ¿cuál es el segundo? La Enciclopedia Encarta 2005. Es el otro texto que usamos, bien serio, una enciclopedia bien seria, para demostrar el asunto profético. ¿Por qué el relato de la Enciclopedia Encarta 2005 acerca de que Media estuvo políticamente sometida a Persia corrobora la profecía de Daniel 7:5? O sea, Enciclopedia dice que Media era un reino, Persia era otro, que Media estuvo sometida a Persia después que Ciro la conquistó y que ambos constituyeron un reino, los medos y los persas. Ahora, el texto de Daniel 7:5 dice así: vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más alto que el otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. ¿Tú sabes ya? Voy a primero poner la respuesta. Sí, voy a poner las respuestas a la pregunta, para que escojan. La primera respuesta es: los medos representaban el costado más alto, pues dominaron inicialmente la región con mayor influencia política. Los persas se unieron después, siendo representados en el símbolo profético por el costado más bajo. La otra respuesta es: los medos ejercieron mayor autoridad militar, por eso son representados en el símbolo profético con el costado más alto frente a los persas. Y la tercera: los persas representan el costado más alto, pues fueron los más fuertes y poderosos. Los medos fueron sometidos por aquellos y por eso son representados en el símbolo profético con el costado más bajo. ¿Los caballeros? La 3, de verdad. ¿Las damas están de acuerdo? Sí, la 3. Por eso les decía hace un momento que el símbolo profético, lo que significa de un costado más alto que el otro, es que está compuesto de medos y persas el reino. Y los 2 brazos es, los medos y los persas. Pero hay un texto que vamos a estudiar más adelante con más puntualidad, el de Daniel 8,
Ahora lo vamos a ver de pasada nada más, pero vamos a estudiarlo más puntualmente cuando tratemos el imperio griego de Alejandro el Grande, pues tiene que ver con eso. Ahora lo vamos a ver de pasada para corroborar, para comprobar esta diferencia entre los medos y los persas, que se relacionan con el oso. En Daniel 8, 1 al 4, y después vamos a ver el versículo 20. Dice del 1 al 4. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ajá. ¿En qué se parece esta profecía a la del oso? Un cuerno más alto que el otro. El oso tiene un costado más alto que el otro. ¿Es así? Ahora, aquí se hace referencia a la fecha en la que Daniel recibió esta visión. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Pero también dice que se le apareció después de aquella que se le había aparecido antes. O sea, antes de esto le había tenido otra visión. ¿Cuál fue? La de las 4 bestias, exactamente. Visión de las 4 bestias la recibió en el primer año de Belsasar. 2 años después recibe esta del carnero. Ahora, ¿qué tiene esto de importancia con la demostración que intentamos hacer sobre el costado más alto que el otro? Que aquí, puntualmente, específicamente, no hay que adivinar o imaginar o creer de una manera o de otra de cuál es el significado de un cuerno más alto que el otro. Aquí lo dice textualmente en el versículo 20, dice así: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, aquí está declarado enfáticamente que un cuerno más alto es un reino y un cuerno más bajo es el otro reino. Los persas, según la historia, fueron los que dominaron a los medos y constituyeron el imperio de Ciro el Grande. ¿Estamos claros? Esto lo vamos a ver porque está muy bien en relación esto de este cuerno, este carnero que hiere hacia todas partes y que nadie lo puede parar. De pronto en esta visión de Daniel aparece un chivo corriendo que no tocaba los pies, las patas no tocaban el suelo, con un solo cuerno entre la frente, da un golpe al carnero, lo tira al suelo y lo pisotea. Ese es Alejandro el Grande y el imperio griego, que destruyó a los persas. Vamos a verlo más adelante cuando toque esa parte del estudio. Entonces, por eso los reyes de Media y de Persia nosotros los combinamos con el oso, con un costado más alto que el otro en el cumplimiento profético. La 7, que dice Isaías 45 acerca de la causa del ascenso de Ciro el Grande como fundador del imperio persa. El Señor permitió que Ciro ascendiera como rey debido a su valentía y estrategia militar. El Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor bendijo a Ciro con sabiduría para gobernar y establecer su reino. Aseguró que sus campañas fueran exitosas frente a otros reyes. Las damas, 1, 2 o 3. La 2. ¿Es cierto? Sí, está bien. No te puedes echar para atrás ahora que es ese. Es la 2. El Señor, fíjense que Ciro, Joelito dice, comentó hace un momento que Ciro era un genio. Ciro estaba llevado por Dios. Fue Dios el que lo llevó allí. Dice que el Señor, dice Isaías, el Señor consagró a Ciro como rey. Y él le dice, sin que tú me conocieras. Tú no me conociste, pero yo te consagré como rey por amor a mi pueblo Israel. Porque él fue, y aquí vamos a llegar a un punto importante, él fue el que mandó reconstruir el templo y a Jerusalén. Toda esa etapa de Esdras, Nehemías, todas esas reconstrucciones fueron bajo el decreto de Ciro el Grande, por amor a mi pueblo Israel.
Estas cosas, vamos, y a ese punto vamos a llegar ahora, antes de la última pregunta. Este fue el imperio persa. Estas profecías, aunque tienen milenios atrás, todavía ahora, están en acción. Dios, el Dios de aquellos siglos, es el mismo de hoy. Lo que pasaba en aquel tiempo, con Ciro, con este, con el otro, era Él obrando. Lo que está pasando ahora es también Él obrando. No podemos desvincular estas profecías antiguas con lo que ocurre hoy. Están en relación. Dios sigue obrando. Dios sigue quitando y poniendo reyes conforme a sus propósitos. Entonces, este fue el imperio persa. En el mapa ustedes ven ahí, bueno, que lo que está contornado en verde es todo el imperio extensísimo, desde Grecia hasta la India, fueron las conquistas. Yo quise puntualizar aquí Jerusalén. ¿La ven ahí? En la flechita de abajo está Jerusalén y en la flechita de arriba, ¿qué dice ahí? Más bien, Escitia. Esta gente, los escitas, no estuvieron bajo el imperio persa. Ellos estaban fuera, pero constituían un reino fuerte en este tiempo del imperio persa. Ellos se fortalecieron y fueron creciendo y creciendo y llegaron a constituir un imperio desde el río Danubio en Europa hasta la India, al norte ahí de lo que fue el imperio persa, los escitas. En el tiempo de Pablo, el apóstol Pablo, ya ellos eran este reino extenso. Pablo los menciona en Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Claro, Pablo no está haciendo una descripción de los escitas, lo está poniendo como ejemplo de que no hay distinción, no hay de categorías, lo que decía hace un rato Remigio, de que no hay categorías, no es etnia, ¿no? Es que Cristo murió por todos. Todos son iguales delante de Cristo. Pero bueno, quería hacer alusión a que Pablo ya los menciona porque ellos eran un reino poderoso en este tiempo del apóstol Pablo. Y bien adelantado, sí. Y duró bastante. Vamos a ver qué tiene que ver eso con las profecías de hoy. O sea, no con las profecías de hoy, con los acontecimientos de hoy. ¿Qué tiene que ver esto? Los escitas, por eso lo he puesto ahí. Si está desde ese tiempo de los persas hasta que Pablo lo menciona. Duró mucho tiempo, claro. Muchos años. Bueno, más o menos de un tercio de Persia es hoy Irán. Y ya si vamos aquí a la actualidad. El territorio iraní, a los iraníes se le dicen también los persas hoy, porque hablan ese idioma. Todos estamos enterados. A ver, ¿alguno no está enterado de lo que está pasando con Irán? ¿Quién levantó la mano? Bueno, yo creo que eso, hasta Cuba está en ese potaje, porque ahora están esperando que se acabe lo de Irán para ver si viene lo de Cuba. Bueno, la noticia de Irán, la guerra de Irán, o sea, de Israel y de Estados Unidos contra Irán, eso es noticia de todos los días. Diariamente está eso. Y eso tiene que ver con las profecías, ¿saben ustedes? Porque estos antiguos persas que beneficiaron a Israel en aquel tiempo, Ciro el Grande mandó a reconstruir el templo, tienen hoy una actitud totalmente diferente con Israel. Los persas modernos están queriendo fabricar una bomba atómica para desaparecer a Israel del mapa. Están queriendo hacer eso. Y eso pone este territorio en contexto moderno. En Ezequiel 38 y 39 hay una profecía que quiero citar aquí brevemente. Ahí vemos a Irán y a Israel también. Han cambiado, el mapa político ha cambiado. Son otros los nombres, otros los reinos, otros los imperios, pero la geografía no cambia. La geografía física no cambia. Ahí está el mar Mediterráneo, está el mar Negro, está el mar Caspio, está el Golfo Pérsico, están los desiertos, los ríos. Siguen siendo los mismos. Y ahora ahí se están desarrollando acciones
que tienen que ver con aquello antiguo. Estos persas de hoy son diferentes políticamente, religiosamente, y están llevando a cabo una acción que tiene que ver con una profecía. 38 y 39. Quiero anotar que Daniel y Ezequiel fueron contemporáneos. Vivieron en la misma época. Daniel vivió del 620 al 530 antes de Cristo y Ezequiel del 622 al 570. Ambos vivieron en Israel, juntos, en la misma época. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Joacim. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Joaquín, unos años después. Y fueron los dos profetas del exilio. O sea, las dos profecías estas corresponden al exilio babilónico. Fueron contemporáneos. Conocían esta situación de primera mano, de la situación histórica. Ahora, la profecía de Ezequiel trata de la última invasión contra Israel desde la tierra de Magog. ¿Cuántos han leído Ezequiel 38 y 39? ¿Cuántos lo han leído? Les recomiendo que lo lean. Está en la actualidad. Hay vestigios de actualidad en esta profecía. Ezequiel 38 y 39, no dejen de leer eso, porque es importante con las cosas que están pasando. La tierra de Magog, aunque decíamos que la geografía política ha cambiado, la física no. ¿Qué territorios corresponden hoy, en la actualidad, a lo que en el tiempo de Ezequiel fue la tierra de Magog? ¿Saben cuál es? Ucrania y el Cáucaso ruso. ¿No está Ucrania y Rusia en el apogeo también de la situación de hoy? Magog, el jefe o el territorio, Gog es el rey, el jefe de esta coalición que va a enfrentarse a Israel al fin de los tiempos, es lo que hoy es Ucrania y Rusia. Eso es Magog. Ahora, Magog tiene varios aliados. Uno de ellos es Irán, que es en la profecía Persia. En la profecía de Ezequiel 38, el nombre de estos territorios, de Ucrania y el Cáucaso ruso, es Magog. Pero en la profecía de Ezequiel 38, Irán no se llama Irán, se llama Persia. Otros dos aliados es lo que actualmente es Turquía. En la profecía aparece con los nombres de Mesec, Tubal, Gomer y Togarma. Estos nombres proféticos corresponden hoy a la nación que conocemos como Turquía. Otros dos aliados es Sudán, en el sur de Egipto, que aparece en la profecía como Cus. Y el otro de los aliados es Libia, en el norte de África, aparece con el nombre de Fut en la profecía. Cuando nosotros vemos estos nombres de la profecía y los ponemos en el mapa geográfico, de que no ha cambiado, eso no ha cambiado, son estos los territorios. Escuchemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Put con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Bien.
Vieron ahí, se pudieron escuchar bien que esos nombres todos están mencionados en esa profecía como una coalición que se va a poner de acuerdo para invadir a Israel. Ahora, aquí hay dos detalles que nos indican, nos apuntan a que esto es un cumplimiento del futuro, que esto va a pasar. El primero es que esta profecía nunca se ha cumplido. En toda su historia, Israel fue invadido una vez por los asirios, 3 veces por los babilonios, 2 veces por los romanos. En la segunda invasión de los romanos, desaparecieron de la historia de la geografía, no existió más Israel, hasta 1948 que resurgieron. ¿Cómo fue que titulamos las 3 etapas de Israel? Destierro, diáspora y retorno. O sea, hasta el retorno de 1948 Israel no existió, ni en su etapa anterior a la diáspora, ni ahora. Nunca han sido invadidos por estas naciones. Nunca esta gente ha formado una coalición para atacar a Israel. ¿Está en el futuro esto? Sí. Indica que eso está en el futuro, porque la palabra de Dios es cierta. Dice, al cabo de los años serás visitado. Y ahí lo que leímos fue una pequeña porción del capítulo 38, pero cuando ustedes leen los 2 capítulos van a ver lo que pasa. Dice, de aquí a muchos años tú serás visitado y vendrás a la tierra de Israel, a los montes de Israel. Ese es el primer detalle. El segundo detalle es que es una invasión tras el regreso de la diáspora. O sea, el futuro a partir de 1948. Porque aquí hay indicaciones de que esto viene después del regreso de la diáspora. Miren cómo dicen los detalles. Vamos a ver esto en 2 evidencias que apuntan a este cumplimiento. Pero primero, en lo que la profecía misma dice. Dice así: tierra salvada de la espada. Vendrás a una tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Ven? Después de la diáspora. Sacada de las naciones. Todos ellos morarán confiadamente. Gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros. No tienen cerrojos ni puertas. ¿Está así Israel hoy? No. ¿Qué está pasando con todas estas guerras? ¿Qué proceso profético se está dando con todos estos problemas con relación a Israel? Porque Israel es el principal protagonista en la profecía. Y aquí dice que esta gente que viene a atacar Magog, con toda esa coalición de pueblos, está tranquila. Viven sin puertas ni cerrojos. Confiadamente, están en paz. ¿Por qué se dan todas estas guerras en Israel? Desde 1948, en que Israel resurgió como nación, se dio la primera guerra. Nada más que declararon su independencia, la primera guerra. Otra guerra, guerra del 67. ¿Para qué o por qué se dan estas guerras? Porque Israel quiere la paz y no lo dejan vivir en paz. Ellos, a cambio de la paz, han entregado territorios como Gaza, que después se les convirtió en un problema, a cambio de tener paz. Ellos necesitan... Todos los reyes intentaron conquistar a Israel y nunca pudieron. Y ellos quieren la paz. Ellos quieren que los dejen en ese pedacito de tierra ahí que no es ni del tamaño de, quizás de Cuba. Los quieren vivir en paz, pero no los dejan vivir en paz. Y todas estas guerras se están dando porque ahora mismo Irán quiere fabricar una bomba atómica para borrar a Israel del mapa. ¿Está en acción la profecía? ¿Los cumplimientos proféticos? Todo lo que tenga que ver con Israel está en acción. Decía que hay 2 evidencias. La primera es esta, que la profecía declara enfáticamente que esta tierra que viene a atacar Magog está en paz después de haber regresado de entre las naciones, después del retorno. Y la otra evidencia es, ninguno de los vecinos de Israel aparece en esta profecía. Miren, ¿qué cosa es esa? Todas las naciones de la coalición son de lejos. ¿Cuáles son las naciones fronterizas con Israel? Bueno, Egipto tiene fronteras. Jordania,
Siria y el Líbano. Son los fronterizos. Aparte está todo el mundo árabe, que no tiene frontera, pero que son de ahí. Ninguno de ellos, ni de los fronterizos, ni del mundo árabe, forma parte de esta coalición. No, pero no son fronterizos y Irán no es del mundo árabe. Irán es persa, sigue siendo persa, no es del mundo árabe. Ni del mundo árabe. Arabia Saudita y todos los países árabes están en alianza con Estados Unidos y Israel contra Irán. Todos esos países árabes, ninguno pertenece a la coalición. ¿Qué les dice eso a ustedes? Se está acomodando a la paz. Ya los enemigos están de lejos. Pero los países árabes hace un tiempo entrevistaron a en Irán, en Arabia Saudita existen reyes todavía, un príncipe, un jeque, sí, son gente de tiempo. Y uno de ellos, de esos altos cargos, dijo, ya no existe, fíjense cómo dijo ese hombre, ya no existe el conflicto árabe-israelí, existe el conflicto palestino-israelí y debe resolverse diplomáticamente. No existe el conflicto árabe-israelí. Son amigos. ¿Ustedes saben por qué se dio la invasión de Hamas a Israel, donde mataron más de 1000 israelíes y que dio lugar a toda esta guerra contra Gaza? ¿Saben por qué se dio eso? Esa invasión de Hamas. Porque estaba para firmarse un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita y ellos quisieron romper eso. Irán quiso romper eso. Todo eso está pasando y nosotros tenemos que estar atentos y mirando, porque tiene que ver con la profecía. Ninguno de los vecinos de Israel aparece en esta profecía porque ninguno en este tiempo va a ser su enemigo. Van a estar en paz, viviendo sin puertas, tranquilamente, y a Magón se le ocurre entonces atacar a esta gente. ¿Vamos entendiendo el asunto? La última pregunta, ¿verdadero o falso para los caballeros? Así termina Isaías 45, la explicación de las razones de Dios para levantar a Ciro el Grande. Yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí, no hay Dios. Yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras, para que sepan todos, de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esa es la verdad. Dios está al control de los acontecimientos. Y las cosas que pasan, aunque no las entendamos de momento, sabemos, confiamos que Él está haciendo las cosas. Como dice ya al final aquí, para que conozcan en Daniel 1:17, los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien Él quiere lo da. ¿Somos vivientes? Somos de los vivientes. ¿Cuántos vivientes hay en el mundo que ni saben que esto está pasando? Que estas cosas están ocurriendo. Guerra de Irak, y de Irán, y de Israel, y Estados Unidos contra Irán, y Gaza, y Hamas. No, están en esa noticia y conocen las cosas esas y están llevando a cabo planes políticos. Pero lo que no saben es que eso está aquí. Que este destino del mundo está en estas páginas, en la palabra. Si otros están ignorantes, nosotros no debiéramos. La palabra del Señor nos ha sido concedida para que la estudiemos y la conozcamos. Que Él reciba la honra en mi deseo.